Bien, mis hermanos, quiero pedirles me acompañen por favor a sus Biblias. Vamos a ir a el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 8 del Evangelio de Marcos, versículo 27 hasta el versículo número 30. Evangelio de Marcos, capítulo número 8, versículo 27 hasta el número 30. Y déjeme preguntarle antes de que leamos el pasaje, ¿quién cree usted que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Niños, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lea conmigo, por favor, lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 8, versículo número 27. Dice la palabra del Señor, que leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no lo hablaran, que no hablaran de él a nadie. Ahora, déjeme por favor, voy a leerlo también en las versiones que ustedes tienen en sus manos para poder que estemos todos en la misma sintonía. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Padre, esta es la pregunta trascendental para nuestras vidas. Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos alguna vez en nuestras vidas. Así que, bendito Dios, yo quiero suplicarte el poder de tu Espíritu para que cada una, Señor, de estas palabras vayan, Señor, al corazón, para que mis hermanos y también yo podamos, Señor, pensar acerca de este Jesús, de quién es Él y de la obra tan importante que ha hecho, Señor, en nosotros y por nosotros. Oh Señor, ten misericordia de aquellos que aún no han visto a este Jesús, que no han conocido a este Jesús, para que tú seas revelándole a Cristo a sus corazones y ellos puedan ser salvos a través de la justicia que es por la fe. Oh Señor, esto te lo suplicamos porque nuestras propias mentes son débiles, nuestros cerebros se encuentran cansados porque nuestros corazones son duros y también, bendito Dios, porque somos tardos, Dios, para escuchar. Así que déjanos, Señor, ver el poder de tu Espíritu entonces esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas personas a través de la historia han refutado mucho la existencia de Jesús, ¿no? Algunas personas han pensado, ¿realmente este Jesús existió? ¿Realmente no es un invento que viene de mucho tiempo atrás, desde los primeros siglos, acerca de este personaje? ¿No son los discípulos quienes escribieron la Biblia un montón de personas sectarias que pertenecían a la secta de los del camino o a la secta del cristianismo y entonces crearon toda esta historia fantasiosa? Y no ha sido pocas veces que este argumento se ha sacado como una espada contra el cristianismo. Pero basta ser un poquito más juiciosos para leer los escritos de los primeros siglos del cristianismo, de la era cristiana, para darnos cuenta que no es necesario que nosotros tengamos la Biblia para conocer acerca de la existencia de Jesús. De hecho,
los registros históricos distintos a la Biblia misma relatan la existencia de Jesús en repetidas ocasiones, de tal manera que, como dijo un historiador americano, podríamos replicar la historia de Jesús casi en su totalidad solamente con los escritos de los autores no cristianos sobre Jesús. Solo déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, en el año 93, un hombre llamado Flavio Josefo, un judío no cristiano convertido al romanismo, no al catolicismo, sino al imperio romano, porque era prosélito romano. Este hombre escribió en uno de sus artículos llamado Antigüedades Judías acerca de esto en el Testimonio Flavianum, escrito dentro de sus antigüedades, y él menciona allí a Jesús como un hombre sabio y realizador de hechos sorprendentes y crucificado por Poncio Pilato. En el mismo libro de Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 20, Flavio Josefo escribe que Jesús era llamado el Cristo y que había sido el fundador de una secta, y lo narra y lo retrata como hermano de Santiago, el que había muerto en Jerusalén. Cornelio Tácito, en el año 56, bueno, su escrito se data del año 116, pero vivió entre el año 56 y el año 120, escribió en su artículo llamado Anales, escribió acerca de Cristo y lo describe como Cristo, el fundador de la secta perseguida por Nerón tras el incendio de Roma en el año 64. Y dice además de eso, Cornelio, que Cristo fue ejecutado por Poncio Pilato en tiempo de Tiberio. Plinio, el joven, también, quien vivió entre el año 61 y el año 113, escribe al gobernador romano de Bitinia y escribe cartas de allí también al emperador Trajano, y en su carta número 10 escribe esto acerca de Jesús. Dice que Jesús era quien adoraban como un Dios y llamaban el Cristo. Suetonio, quien vivió entre el año 69 y el año 112, también escribió en su vida acerca de los 12 Césares, y en la vida de Claudio, en el capítulo 25, verso 4, él menciona a los judíos de Roma que fueron expulsados por ser instigados por un tal Cristo. Marabar Sarapión, quien era un historiador, ya no judío, sino un estoico sirio, escribió también una carta a quien llama a Jesús como la ejecución del sabio rey de los judíos, lo cual muchos creen y se refieren a él, dice él también. Son no solamente estos escritos, hay innumerables escritos, no solamente los que hemos visto, tenemos otros, por ejemplo, el escrito de Luciano de Samosata o el escrito de los textos rabínicos del siglo II y III, que hablan de Jesús como el que fue crucificado en la Pascua por engañar al Sanedrín, por ejemplo, dicen los textos rabínicos. Muchos textos narran la historia de Jesús incluso sin necesidad de las propias escrituras. Claro, tenemos muchos documentos de la Biblia del Nuevo Testamento, cerca de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento que nos cuentan la historia de Jesús y los escritos de los apóstoles. No son pocos. La lucidez que hay en el mundo acerca de la existencia de Jesús es tal que las personas saben que el Jesucristo histórico existió. No estoy diciendo que crean que Él es Dios, que crean que Él es Cristo, pero tenemos relatos que evidencian la existencia de Jesús innumerables, muchos de ellos, y solamente estoy mencionando los relatos. Falta mencionar, además de los relatos, los hallazgos arqueológicos. Hemos encontrado, por ejemplo, la sinagoga de Betsaida. Hemos encontrado, además de esos, inscripciones en los muros, en múltiples muros dentro de la Jerusalén antigua. Tenemos, por ejemplo, los hallazgos arqueológicos
de la ciudad de David, que es la parte alta hoy en día de Jerusalén, en donde encontramos, por ejemplo, las fuentes de las aguas, las puertas del templo. Hemos encontrado inscripciones en piedras y hemos encontrado una gran cantidad de hallazgos sobre el Antiguo Testamento más allá de Jesús. Así que no hay ninguna duda en el mundo acerca de la existencia de este Jesús histórico como un personaje histórico. Pero, ¿quién es Jesús? Si pensamos en Flavio Josefo o en los escritos de Plinio el Joven, bueno, vamos a encontrar allí a personas que relatan la existencia de Jesús y algunos de ellos que lo retratan como un sabio rey o como un hombre justo. Pero para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No hay duda de su existencia histórica. Pero ¿quién es Jesús para ustedes? Porque esta es la pregunta trascendental de los discípulos. Por eso he titulado así este sermón. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta trascendental a los discípulos. Cristo está preguntándole a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Jesucristo es uno para el mundo y es otro para nosotros. Y vamos a depender de nuestra visión acerca de Jesús para poder responder a estas preguntas. Dice nuestro texto, en primer lugar, que Cristo, yendo camino de Cesarea de Filipo, es de Cesarea la Alta, la que está más cerca de Babilonia, está hablando con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Verá usted, también la Escritura dice que Cristo es la piedra en la que tropezaron muchos. Él es la roca de tropezadero para el mundo. Jesucristo es la roca de tropezadero para el mundo porque Jesucristo en 3 años de ministerio cambió el mundo. Usted hoy en día ve toda una sociedad, toda una civilización que funciona en torno a cómo Cristo cambió el mundo. Por ejemplo, en el tiempo. Usted sabe, nos referimos a las fechas como antes de Cristo y después de Cristo. Y el mundo que intenta eliminar cualquier rastro de la existencia de Jesús, entonces ha planteado, no vamos a hablar de antes de Cristo y de después de Cristo, sino de la era común y antes de la era común. Pero cambió el mundo. De hecho, estamos contando el tiempo desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que Él regrese. Y estamos contando el tiempo y por eso decimos que estamos en el año 2025. ¿Por qué? Porque estamos contando el tiempo desde Jesús. Pero no solamente el tiempo en cuanto a los años de existencia del mundo, desde ese momento hasta hoy, sino que también contamos los días de la semana en torno a eso. El Jesús de la Escritura y su revolución en el mundo hizo que los días dejaran de ser 4 a ser 7 a la semana. Por eso hablamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y sabe que el día de hoy se llama domingo por la palabra latina dominicus, que significa Señor, porque es el día del Señor. ¿Sabe que además de eso, las semanas comienzan el domingo y no el lunes o el sábado, a razón de que el domingo es un día festivo? Por eso usted, cuando le toca trabajar, o a las personas que trabajan los domingos les pagan el triple, porque es un día festivo a causa de que es el día del Señor. Entonces, aunque quisiéramos deshacernos de la idea de la existencia de Jesús, tenemos múltiples cosas en nuestro entorno que nos recuerdan que Jesucristo existió y que caminó en el mundo hace 2000 años. 2000 años porque probablemente Jesucristo haya nacido en el año 3 antes de Cristo. O sea, Cristo nació el año 3 antes de Cristo y probablemente murió en el año 30 de nuestra era. Así que estaríamos en este tiempo, más o menos 1995 años después de su muerte. Medimos el tiempo de acuerdo a eso. El mundo conoce la existencia de Jesús. Además de eso, es cierto que el mundo entiende en cierto grado, hasta cierto grado, que Jesucristo existió en los movimientos filosóficos. Por ejemplo, hay una discusión no pequeña que viene desarrollándose hace unos 100 años acerca del movimiento del Jesucristo histórico.
El movimiento del Jesucristo histórico es una corriente que es muy parecida a lo que sería en su tiempo los estoicos. Algunos de ellos no son tan severos como los estoicos, pero sí son bien pragmáticos. Así que algunos de ellos creen la existencia de Jesús, pero intentan negar cualquier hecho sorprendente en torno a la vida de Jesús. Entonces, ellos van a intentar explicar a Jesús como cualquier cosa, pero menos como el Señor. Por ejemplo, Celso, quien vivió en el siglo II, y son recordados sus escritos a causa de uno de los historiadores cristianos más importantes, escribió en su libro El discurso verdadero, que fue una crítica que le hizo al cristianismo, una crítica muy extensa, hecha en el año 170 después de Cristo. Y aunque él niega la veracidad acerca de Cristo y quién es Cristo y el cristianismo, sin embargo, aún así afirma la existencia de Jesús en su tiempo. Y en medio de eso, él describe a Jesús como un mago que usaba trucos de hechicería para engañar a la gente y dice que como un hombre ilegítimo, hijo de una mujer que había tenido una relación por fuera del matrimonio con un soldado romano llamado Pantera. Él describe a Jesús de esa manera, esa es su forma de entender, pero no puede negar la existencia de Jesús. Sin embargo, él critica y rechaza cualquier evento extraordinario que haya existido en la vida de Jesús. Así que él dice que la forma en la que Cristo hacía esto es que él utilizaba trucos de hechicería para engañar a la gente. No puede evadir el hecho de que Jesucristo existió. Sin embargo, no puede creer que verdaderamente Jesucristo haya hecho lo que dijo hacer y que haya vivido de la forma que dijo vivir. Él no puede creer eso. Así que tiene que rechazarlo de esa manera. El movimiento del Jesucristo histórico también rechaza a Jesús de la misma manera, porque aunque afirma la existencia de Jesús, intenta encontrar explicaciones naturales para los eventos extraordinarios que ocurrieron en la vida de Jesús. Bueno, tú puedes encontrar respuestas naturales, por ejemplo, para la existencia o la sanidad de algún tipo de enfermedad. O sea, tú dices, él encontró la cura que hasta el día de hoy todavía la sociedad no ha encontrado, pero él encontró la cura entonces, por ejemplo, contra la lepra. Y él tenía un truco, alguna medicina para poder curar de la lepra. Tú puedes pensar en algo como eso, ¿no? Recuerde, en nuestros días no hay cura para la lepra todavía, solo hay un tratamiento y como ha pasado desde el principio, sacarlos, ¿no? Aislarlos, el aislamiento, ¿no? Pero puedes decir eso. Tú podrías explicar algunos eventos, como por ejemplo la sanidad del paralítico que no podía bajar al estanque para poder ser sanado. Y tú puedes decir, bueno, es que tenía algún tipo de truco para poder hacer funcionar los músculos de la gente. Tú puedes explicar muchas cosas, pero ¿y cómo explicas la resurrección de Jesús mismo? ¿Y cómo explicas los testigos de la resurrección de Jesús? Más de 500 personas que lo testificaron. ¿Y cómo explicas tú entonces todo el movimiento que se generó en torno a él? Tú puedes hablar de un montón de personas que son, además de eso, sectarias y torpes porque se dejan lavar el cerebro por una secta para correr detrás de Jesús. Pero ¿y dónde metes todos los escritos que hay sobre él? ¿Y dónde metes tú toda la evidencia arqueológica? ¿Y dónde metes tú la evidencia histórica? ¿Y dónde metes tú el caso judicial de Jesús? Tendrías un gran problema para poder acomodar todo eso. Algún hombre en los Estados Unidos hace algún tiempo lo intentó, un médico investigador de profesión, intentó explicar este factor de la resurrección de Jesús y empezó a generar el caso, ¿no? Algunos seguramente conocen esto porque fue luego colocado en una película, ¿no? Se llama El caso de Cristo. Así que tú ¿dónde empiezas a colocar cada elemento de estos? ¿Dónde metes la forma en la que se describe la muerte de Jesús? Por ejemplo, cuando dice que Jesús fue atravesado el costado con una lanza, o cuando dice que no hubo necesidad de quebrar sus piernas porque ya estaba muerto, o donde dice la forma en la que había sido castigado o había sido azotado con este rejo que tienen los romanos, que tiene una garra en su mano, ¿no?
para que cuando pega, desgarre al devolverse. ¿Dónde metes eso? ¿Dónde metes las descripciones tan literales acerca de su muerte? El tiempo que duró en la cruz, la forma en la que fue crucificado. Entonces, mientras se encontraba colocando cada uno de los elementos para determinar el caso de Cristo, fue convencido por Cristo. Alguien dijo que el problema de los ateos es que no deben leer la Biblia, porque cuando leen la Biblia se convierten. Y ciertamente que lo que pasó con este hombre fue eso, ¿no? Se convirtió. Su libro está ahí escrito, su caso está retratado incluso en una película. ¿Cómo los seres humanos observan a Jesús? ¿Qué piensan los seres humanos sobre quién es este hombre llamado Jesús? Para los discípulos, los hombres tenían algunas teorías. Por ejemplo, la teoría de algunos, incluyendo entre estos a Herodes, lo recordarán, pensaban que Cristo era Juan el Bautista que había resucitado para venir a atormentar a Herodes porque lo había decapitado. Algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista reencarnado. Usted sabe, los judíos no creen en la reencarnación. Eso es un asunto de las teorías de la nueva era y del budismo, ¿no? Y ellos no creían esto, pero algunos pensaban que era Juan el Bautista. Algunas otras personas pensaban que no era Juan el Bautista, sino que era Elías. Y la razón por la que pensaban que era Elías es porque había una promesa del Antiguo Testamento que decía que antes de la venida del Mesías vendría Elías. Así que algunos decían, es Elías. Ellos han caminado con Jesús por varios tiempos, ¿no? Ya cerca de 3 años. Han caminado con Jesús y han visto a Jesús hacer milagros, por ejemplo, resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera a los demonios. Y además de eso, también lo han visto convertir las aguas en vino. Y estas eran cosas que Elías podía hacer. Ustedes recordarán la historia de Elías. Elías hacía estas cosas. El mar se abrió en dos, ¿no? En el caso de Elías, carros de fuego lo llevaron al cielo. Un cuervo lo alimentó, ¿no? Un ángel vino y le dio comida. Así que ciertamente se había escuchado y sabían claramente acerca de las historias de Elías. No era raro que alguien pensase que este Jesús era el Elías del Antiguo Testamento que había venido nuevamente a mostrar que pronto el reino sería establecido. La gente tiene teorías sobre quién es Jesús. Otros que era alguno de los profetas, porque él venía como profeta, y de hecho Jesús fue un profeta. Así que algunos le atribuían ser un profeta. Hasta el día de hoy, el judaísmo cree que Jesús fue un profeta. Algunos, los más reaccionarios al cristianismo, afirman que Jesús fue un profeta y además que fue un mentiroso. Y la razón por la que afirman eso es porque Jesucristo dijo, por ejemplo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Entonces, los judíos dicen, mire, lo que este está diciendo es que está contradiciendo la Biblia y por ende está mintiendo. Él no puede ser Dios porque Dios no puede mentir. Por supuesto, es su propia interpretación de ese pasaje, porque ese pasaje no está negando la interpretación del Antiguo Testamento. Lo que está negando es la interpretación que los fariseos le hacían al Antiguo Testamento. Lo que ese pasaje está señalando es el espíritu de la ley antes que la ley en sí misma. Está mostrando, Cristo está diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él no está contradiciendo el Antiguo Testamento, él lo que se encuentra es elevando el Antiguo Testamento más alto, llevándolo a un grado mayor en el que seamos conscientes que el simple hecho de no acostarnos con otra mujer distinta a nuestra esposa no nos hace inocentes del adulterio, sino que si codiciamos a otra mujer, ya hemos adulterado con ella nuestro corazón. No hay ninguna contradicción. Así que sí, algunos todavía piensan que Jesús es un profeta. Los menos adversos al cristianismo creen que Jesús es un profeta y que fue un buen profeta que nuevamente, como ocurrió con Jeremías,
como pasó con Ezequiel, como ocurrió con ellos, o Zacarías, está anunciándole al pueblo la necesidad de devolverse nuevamente a la ley de Dios. Ellos no ven entrar en vigencia el nuevo pacto. Ellos creen que mantenemos el antiguo pacto y que Cristo fue un profeta más que vino a anunciar las cosas del antiguo pacto. Pero, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Quién es Jesús para los hombres? Para algunos, Juan el Bautista. No, ya hoy en día no decimos que es Juan el Bautista, ¿cierto? Para algunos, tal vez Elías. No, ya hoy en día tampoco decimos que es Elías. Pero ¿qué decimos que es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es una afirmación abierta, ¿no? De hecho, es una afirmación constante. En nuestra sociedad, que tiene una gran influencia del catolicismo, entonces Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Pero hay una gran diferencia entre afirmar cosas y creerlas, ¿no? Hay una diferencia grande entre eso. Luego, cuando pensamos quién es Dios y pensamos quién es Jesús, ahora tenemos que pensar en si el mundo realmente cree que ese es Jesús. Si hablamos de que Jesús es Dios, significa que Jesús ha existido eternamente. Algunos ya dirían, no, porque el otro, el gran halos, como dice la filosofía, el otro no puede empezar a existir en la forma de un hombre. Entonces ahora ya las personas piensan en Jesús, pero ahora en Jesús como Dios, pero ahora cuando meditamos en quién es Dios, ¿realmente Jesús es ese? Porque Dios es en primera instancia eterno. Significa que Dios no tiene comienzo y no tiene final. Es decir, que Jesús ha existido para siempre y siempre existirá y nunca ha sido creado, sino que Él es quien ha creado todo. Luego, cuando pensamos en quién es Jesús, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Ahora hay un problema porque entonces eso significa que el gran todopoderoso, el gran otro, el que es absolutamente superior, el inmenso, el que no puede caber en ninguna parte, se contuvo en el cuerpo de un ser humano. Y además de eso, entonces, cuando pensamos en Dios, tenemos que saber no solamente que es eterno, sino que es omnisciente y omnipresente. Es decir, que lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. ¿Sabe todo? ¿Lo sabía en ese momento? ¿Jesús sabía todo? Bueno, algunos ahí dirían, bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en la filosofía de nuestros días, lo sofisticado, no podríamos pensar que Jesús en ese momento lo sabía. O la omnipresencia de Jesús. ¿Es Jesús omnipresente? ¿Está en todo lugar? ¿En cada lugar? Bueno, ahora creo que ya hay asuntos más profundos que solamente una afirmación abierta. Luego, cuando pensamos en la alegría de Dios, por ejemplo, en que Dios es eternamente alegre y no hay nada que pueda restarle a su alegría, que Él es absolutamente impasible, es decir, que Él no se mueve por pasiones. Entonces pensamos en Jesús. ¿Jesús? ¿Es ese Jesús? O cuando pensamos en el hecho de que el Señor tiene ira, que Él revela esa ira contra la injusticia, ¿ese es Jesús? Cuando pensamos que hay un juez del universo que está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿ese es Jesús? Entonces, ya Jesús no es solamente un personaje histórico, nos obliga a pensar si las afirmaciones del cristianismo acerca de Jesús son ciertas o no. Usted va a la persona afuera, va a preguntarle sobre quién es Jesús y Jesús puede ser muchas cosas, ¿no? Hay una secta, usted sabe, se llama, es una secta que tiene algo que ver como con la ciencia, no es la de la cienciología, es otra, pero afirma que Jesucristo vino de Marte. ¿No? ¿Ha escuchado usted alguna vez? Afirman que Jesús fue el primer extraterrestre en pisar la tierra. O hay una secta que cree que Jesús es un ángel, que fue el primero que logró ese estado de ángel y que nosotros somos ángeles en potencia. Pero mira ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Quién es Jesús según el mundo? ¿Quién es Jesús para el mundo? Para unos, hoy en día, Jesús es el primero en alcanzar la iluminación, como piensa el mormonismo, ¿no? Para otros, Jesucristo es un gran ejemplo, como piensa la filosofía. Para otros, Jesucristo es el primer extraterrestre en pisar la tierra. Para muchos otros,
Jesucristo era un espectro caminando en la tierra, ¿no? Una especie de espectro que parecía humano, se veía como humano, se podía palpar como humano, pero no era un humano, porque Dios, que es santo, no puede contaminarse con la corrupción material del hombre. O sea, cada uno tiene su pensamiento particular acerca de quién creen que es Jesús. Y probablemente nosotros quepamos en alguno de esos que afirma quién es Jesús. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice el mundo que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es para usted Jesús el personaje histórico del que habló Flavio Josefo o del que habló Celso o del que habló Eusebio? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Alguien que caminó sobre la tierra y ya? Ahora tenemos aquí entonces una disputa acerca de quién dicen los discípulos que es Jesús. Y esto creo que hace la diferencia total. ¿Qué afirma el mundo que es Jesús? ¿Y qué afirma un discípulo que es Jesús? ¿Quién es Jesús? A veces hemos aprendido una serie de términos teológicos que nos hacen escapar del raciocinio sobre este tema, ¿no? Entonces hemos aprendido que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, por ejemplo. O que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo, ¿cierto? Cosas que son ciertas, pero que son un escape para nuestra obligación de razonar acerca de quién es este personaje histórico llamado Jesús. Hemos establecido en primer lugar que Jesús es un personaje histórico que nadie puede negar su existencia histórica, porque su existencia histórica se puede retratar incluso sin la necesidad de la Biblia, ¿no? Hemos dicho, además de eso, que los seres humanos tienen teorías acerca de quién es Jesús, como en ese tiempo, también en este tiempo. Pero ahora, ¿qué dicen los discípulos o quién dicen los discípulos que es Jesús? Pedro le va a dar una respuesta al Señor asombrosa, ¿no? Asombrosa. Y creo que Pedro entiende más de lo que nosotros vemos en la letra. Pedro le responde al Señor, tú eres el Cristo. Así que pensemos en esto. ¿Quién es el Cristo? ¿Y qué es el Cristo? Los judíos, casi que de manera universal para esa época, estaban esperando la venida del Mesías, cada una de sus sectas. Por ejemplo, los herodianos estaban esperando la venida de Jesús para que se coronara en el trono sobre Israel y que supliera a Herodes y a Poncio Pilato, que era gobernador. Los herodianos estaban esperando un rey político. Usted sabe, la filosofía cree eso. Esto fue lo que hizo desviarse al hijo de Cesarión Romero hace un par de años, antes de que negara el cristianismo. ¿No? Antes de que negara el cristianismo, su idea filosófica era que Jesús era el gran protestante. Jesús era el que no era conforme con la política de su época. Jesús era el que había estado dispuesto a oponerse a las esferas del poder de su época con tal de sacar en alto a los desvalidos y a los nadies y, como dice alguien, y las nadies, ¿no? Algunos piensan eso sobre Jesús. Él era un protestante político que no se acomodó al sistema de su tiempo. Los fariseos estaban también esperando al Cristo. Ellos esperaban a un Cristo teológico y además que supliera el lugar de David. Él estaban esperando al gran sucesor de David, porque Jesús era sucesor de David y es sucesor de David. Así que ellos estaban esperando al rey del linaje de David que viniera a sentarse en el trono, el Cristo, que significa Mesías o ungido, a uno que Dios ungiría para que fuera el rey que reemplazara a David, ¿no? En el caso de los saduceos, ellos estaban esperando a alguien que fuera el reemplazo de Moisés. Recuerde que ellos no creían en toda la Biblia, solamente creían en los primeros libros de la Biblia. Y es en los primeros libros de la Biblia en donde Moisés, en Deuteronomio, profetiza que vendrá un profeta como yo y a él deben escuchar, y los que no escuchen a él serán desarraigados de Israel. Así que ellos estaban esperando a uno que reemplazara finalmente a Moisés, el profeta que había sacado de Egipto al pueblo, para que reemplazara a Moisés. Eso decían ellos que era Jesús.
Cada uno tenía expectativas particulares sobre quién era Jesús. Pero Pedro dijo, tú eres ese, tú eres ese. Los fariseos lo esperan, pero no creen que eres tú. Los saduceos lo esperan, pero no creen que eres tú. Los herodianos lo esperan, pero no creen que eres tú. Hasta los samaritanos lo esperaban, ¿no? Recuerden que los samaritanos también esperaban que viniera el Cristo y que viniera y se entronara en Samaria. También lo esperaban. Pero ¿quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿El hijo de María, que nació de una virgen y vino a la tierra? ¿Cuándo empezó a existir Jesús? Enoc, ¿cuándo empezó a existir Jesús? ¿Cuándo nació de María? ¿Cuándo empezó a existir Jesús? Bueno, pues vamos a ver cómo la Biblia nos menciona a este Jesús. A ver si de repente este Jesús no empieza y no llega a la existencia con su nacimiento virginal en María, sino si este Jesús se encontraba desde mucho antes habitando en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es eterno. La declaración de Juan en el capítulo número 1 de Juan, vamos a ir hasta allá, es esta. Juan, el Evangelio de Juan, hay 2 libritos más adelante de Marcos, en el capítulo 1, dice esto, Juan, acerca de Jesús. Esta es su afirmación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En Él. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, dice él, el cual se llamaba Juan, y él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos los hombres creyeran en él. ¿En quién? En aquel que estaba en el principio con Dios, ¿no? Y luego en el verso 14 dice esto Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, según Juan, Jesús no era el hijo de María con pantera. Según Juan, Jesús estaba al principio de la creación juntamente con el Padre haciendo todas las cosas. Él lo ubica como aquel que estaba allí desde que el mundo fue hecho. ¿En verdad un ser humano puede vivir todo ese tiempo? ¿En verdad un ser humano puede haber sido testigo de toda la historia de la humanidad? ¿En verdad un ser humano podría haber estado allí con el Padre? Al menos, según la afirmación de Juan, Él se hizo carne y aquel verbo fue hecho carne. O sea que al menos no en carne, Él se encontraba desde el principio con el Padre, aunque no en carne. Pero no solamente allí. Vamos a ver cómo es que Cristo se encontraba enteramente presente desde el comienzo de la historia de la humanidad en cada evento, desde que fue prometido por Dios su venida en Génesis 3:15. Cuando Adán peca, Dios no solamente le dice, vete de aquí, vete del huerto del Edén, sino que le dice, uno de tu descendencia vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente que te engañó. Todavía no lo sabe, pero vamos a empezar a ver a través del tiempo una serie de intervenciones grandiosas de lo que algunos llaman teofanías. Alguna forma en la que Dios históricamente muestra la presencia de este Jesús desde el comienzo del mundo hasta que se manifiesta en carne. Usted recordará, por ejemplo, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma, ¿no? Como cuando Abraham va a interceder por Sodoma antes es visitado por 3 varones. En Génesis, en el capítulo número 18. Nos dice que,
perdón, capítulo número 17, nos dice que 3 hombres vinieron, ¿no? Y venían de lejos y se acercaron a Abraham. Y cuando Abraham los vio, entonces los invitó a quedarse y a comer. Y posteriormente, después de que le dan la promesa de que Sara dará luz, entonces sale con ellos Abraham. Sale con ellos. Y al salir con ellos, se quedan parados enfrente de Sodoma. Y entonces dice la escritura que Abraham hablaba allí con Jehová. Usted sabe que el término utilizado en la Biblia para Jehová es la combinación de 2 palabras, la palabra Yahweh, que no tiene vocales, y la palabra Yeshua, que tiene vocales. Así que lo que hicieron los masoretas es tomar el tetragramatón, que son 4 letras que no suenan. El sonido sería algo como esto, como respirar, como respirar. Y entonces, como no sabían cómo se pronunciaba eso, ellos le colocaron las vocales del nombre Yeshua. Y ahora suena como Jehová. Por eso nuestras Biblias hablan de Jehová. Y por eso algunas Biblias rechazan utilizar el nombre Jehová, porque es esta unión de estas 2 cosas que ellos consideran ilegítimas, como por ejemplo la Biblia de las Américas, y más bien lo traducen como Señor. Pero la mayoría de nuestras Biblias lo traduce como Jehová. Y Jehová está hablando con Abraham allí. Y Jehová está diciéndole allí a Abraham, mientras habla con él cara a cara, que va a destruir a Sodoma y a Gomorra por causa de su pecado. Y allí Abraham está intercediendo por ellos. Pero es súper interesante que dice que los varones se apartaron de allí y luego nos dice, cuando están llegando a Sodoma, que llegaron los 2 ángeles. Pero eran 3 varones. Llegaron 2 ángeles. Uno de ellos no era un ángel. Uno de ellos, la escritura lo llama Jehová. Y Abraham está hablando con Jehová. Pero tenemos que preguntarnos, ¿podrá algún ser humano ver a Dios? ¿Podrá un ser humano ver a Dios y vivir? Porque la afirmación judía y de la Biblia es que si una persona ve a Dios, inmediatamente quedará muerta a causa de la santidad de aquel a quien ha visto. Así entonces, allí hay un personaje histórico que se presenta en medio de esto y que es llamado Jehová y al que se le llama Abraham, que está hablando con él. Otro evento extraordinario que me encanta muchísimo se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3. En Éxodo capítulo 3 se encuentra Moisés mirando a una zarza que está quemándose, pero no se consume. Y él viendo la zarza, él dice, voy a mirar qué es esta cosa que está sucediendo, ¿no? Y dice entonces que cuando se está acercando allí, se le aparece el Señor en medio de la llama de fuego y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es santo. Así que esto lo hace Moisés y dice que habló allí juntamente con él y él le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este personaje que se encuentra allí dice que es el ángel de Jehová. Pero no solamente allí ocurre esto. Interesantemente, después con el sucesor de Moisés, no, es importante decirles esto, y es que la escritura dice que Moisés vio al Señor cara a cara y que el Señor hablaba cara a cara con Moisés. O sea que Moisés veía la figura del Señor antes de que naciese, antes de que viniese al mundo. Moisés lo conoció. Por eso dice el Nuevo Testamento, hablando a los discípulos y a aquellos que venimos después, que nosotros hemos visto cosas que ellos desearon ver y no vieron. Pero Moisés hablaba con él cara a cara. Tuvo la oportunidad de verle transfigurado, aunque solamente su espalda, no su rostro. Es el caso también de Josué. En el libro de Josué, capítulo 5, mientras va Josué a salir a la guerra, a lo lejos ve a un hombre parado con su espada desenvainada. Y él se acerca hacia él y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces la respuesta de él, ¿por qué me preguntas eso? En el nombre de Jehová de los ejércitos he venido. Y se adora a Josué. Dice igual que con Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. La razón por la que es santo
es porque los pies del Señor están sobre ese lugar. Igual que como en el monte Sinaí, cuando descendió el Señor sobre ese lugar, todo el monte era santo, de tal manera que nadie podía acercarse a él, porque estaba encendido en llamas que no consumían el monte, llamas y oscuridad. Así, el lugar donde está parado este varón, el capitán del ejército de Jehová, es un lugar santo. Y Josué se postra y adora, y luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el nombre que utiliza la escritura para describirlo es Jehová también. Es el mismo caso de Gedeón. Años después, en el tiempo de los jueces, Gedeón está allí haciendo sus quehaceres y bajo el árbol se aparece este ángel del Señor, al cual la Biblia le llama Jehová también. Pero no solamente es el caso de Gedeón, también fue el caso de Manoa, el padre de Sansón, quien lo vio también y dijo: moriremos porque a Dios hemos visto. Este personaje histórico que se encuentra antes de la venida, representado como Jehová de los ejércitos, este es aquel quien nació de María Virgen. Como dijo Juan, en el comienzo allí estaba con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el que le está preguntando a Pedro en nuestro pasaje: Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús para ti es un personaje histórico que nació de una virgen. Jesucristo para ti es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo para ti es Dios de una forma desconectada de la afirmación propia de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El objeto más importante de tu estudio teológico o tu Señor y Salvador? Ahora, aquí está la pregunta trascendental en el mundo. ¿Crees tú lo que la Biblia dice sobre Jesús? ¿Crees tú lo que la Biblia dice sobre Jesús? Porque ya sabemos que existió. Ya sabemos que vino al mundo. Ya sabemos por medio incluso de literatura que no es cristiana acerca de quién es Jesús. Ya sabemos eso. ¿Crees tú lo que la Biblia dice sobre Jesús? Juan, mientras estaba escribiendo su primera carta a sus discípulos, el apóstol Juan, al final de su primera carta, él afirma algunas cosas sobre afirmar que quién es Jesús, o creer o no creer lo que la Escritura dice sobre Jesús. Juan afirma que el que no cree al testimonio de la Escritura ha hecho a Dios mentiroso, y el amor de Dios no está en él. Tal afirmación parece garantizar que la única manera en la que una persona va a creer que Jesús, el Jesús que describe la Biblia, es lo que es por la intervención soberana de Dios para convencer a esa persona de que este Jesús que es descrito en la Biblia efectivamente es lo que es. De otra manera, para ti Jesús puede ser el objeto de estudio de la teología, puede ser el Hijo de Dios en un sentido general y descuidado, puede ser la segunda persona de la Trinidad en un sentido simplemente teórico y filosófico, o puede ser aquel que menciona la Biblia que es. Este Jesús verdaderamente es. ¿Es confiable la Biblia para yo afirmar que la Biblia verdaderamente dice que Jesús es eso y él ser eso? ¿No ha sido acaso la Biblia escrita por hombres de tal manera que ahora son ellos los que están dando afirmaciones mentirosas sobre un hombre que verdaderamente solo era un hombre y ellos le dieron propiedades místicas? ¿Es Jesús mencionado solamente en los escritos de los apóstoles? Cuando nosotros notamos la Biblia como un todo, entonces ahora tenemos que preguntarnos cosas más grandiosas y misteriosas que solamente la afirmación escueta de ¿fue la Biblia escrita por hombres? Ahora pensemos un poco más que eso. Sigamos el ejemplo de Galileo. Galileo decía que un poco de ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Así que hagamos el ejercicio un poco más allá. Listo, la Biblia fue escrita por hombres. Ok, ¿por quiénes?
ya no es por 4 hombres, sino que ha sido escrita por 40. Bien, ahora ya pensamos en que no fue un solo hombre, son más, y no se contradicen entre ellos, ¿no? Luego pensemos un poco más acerca de eso. ¿Cuál era la condición de cada uno de esos hombres? Bueno, unos eran campesinos, sin conocimiento y poco ilustrados, y otros eran reyes. Y otros eran reyes, ¿no? Lo que dice el campesino y lo que dice el rey no se contradice. Ahora, es que la Biblia fue escrita en el siglo primero o en el siglo primero antes de Cristo, después del regreso de Babilonia, según algunos. Bueno, entonces pensemos, ¿cuánto tiempo tardó en escribirse? Para ver si no se tendría lugar de contradecirse en el camino. El primero de los libros de la Biblia fue escrito probablemente 2500 años antes de Jesús. Unos 2500 años antes. Imagine cuánto prosperó el mundo en 2500 años, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese tiempo, estamos en el 2025. Todavía no hemos alcanzado ese tiempo siquiera. Luego la Biblia no se escribe entonces solamente en una tacada, sino que empiezan a escribirse un montón de manuscritos separados unos de otros. Ahora pensemos en los lugares. ¿En dónde fue escrito? Uno fueron escritos en este extremo del mundo y el otro en el extremo más bajo también. Lugares distintos, documentos que luego compilados forman lo que nosotros llamamos Biblia, pero que no tiene un solo autor humano, que no tiene, además de eso, un mismo lugar de procedencia, que no tiene una persona que tuviera, un escritor que tuviera la misma capacidad académica o instrucción académica. Un montón de gente diferenciada además por muchos años una de la otra, para escribir luego un libro que está conectado, entrelazado, para traer un solo tema de principio a fin que va desarrollándose y que va apuntando cada vez más al nacimiento de un hombre llamado Jesucristo. Ahora, la idea de que la Biblia fue escrita solamente por seres humanos que escribieron lo que ellos quisieron requiere tener más fe que afirmar que la Biblia fue escrita por un solo autor divino, Dios, que inspiraba a esos hombres a escribir. Requiere mucha más fe. O sea, que tú creas que los textos se entrelazaban, que hablaban del mismo tema, que tocaban los mismos puntos, que hacían las mismas afirmaciones, que no se contradecían, que fue diferentes edades las personas que lo escribieron también, y que todo eso fue por casualidad. Eso sí requiere fe. Eso demanda más fe que creer que evolucionó un miquito y otro miquito y luego pudieron juntarse entre ellos, ¿no? Eso sí demanda fe. Nuestra afirmación es simple, no requiere tener un entendimiento grandioso sobre el tema, solamente una afirmación. La Biblia fue inspirada por Dios, mientras fue escrita por seres humanos. Ahora, ¿crees tú eso? ¿Crees tú quién es Jesús? ¿Crees tú quién es Jesús? ¿Crees tú en ese Jesús? En que la afirmación de los apóstoles y de todos los autores antes de los apóstoles es cierta, que Jesús es Dios, el mismo Dios hecho carne, que Él es eterno, que siempre ha existido, que Él es perfecto, que nada se equivoca, que Él es santo, enteramente santo, de tal manera que nunca falló o pecó. ¿Crees tú en que este Jesús es quien estaba ordenando el mundo, diciendo hágase? ¿Crees que este Jesús era quien estaba dándole sentido a tu existencia, predestinándote para después llamarte a su reino? ¿Crees tú que este Jesús te tenía en su mente mientras estaba muriendo en la cruz del Calvario, esperando y sabiendo que tendrías vida a causa de su muerte? ¿Crees tú en ese Jesús? Porque cualquier otra forma distinta de pensar en Jesús no trae salvación a los hombres. Pablo, hablando acerca de eso, dijo que la justicia de la fe se aplica a todo aquel que es de la fe en Jesús. Un tipo de fe que es para salvación. ¿Crees tú eso? Ahora déjame por favor aplicar este sermón a tu vida. Porque no es solamente el pensamiento de qué dicen los hombres y qué dicen los creyentes sobre Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús interviene en tu vida. ¿Está interviniendo Jesús en tu vida? ¿Lo crees?
¿Crees que Jesús está interviniendo en tu vida? ¿Que Él intencionalmente está teniendo que ver contigo, interviniendo en cada instante, en cada momento de tu vida? ¿Crees tú que Él está pendiente de ti realmente? ¿Crees verdaderamente que es omnisciente, que sabe lo que te está pasando, que sabe lo que vives, que conoce cada una de esas cosas? ¿Crees tú verdaderamente que ese Jesús está presente mientras tú estás orando? Cuando te encuentras a solas en tu lugar secreto, mientras estás hablando con Él, solamente con Él. ¿Crees tú que está escuchando tus oraciones? ¿Crees que está interviniendo, mediando por ti cuando tú pecas? ¿Mediando a tu favor? ¿Orando al Padre para que tú no seas juzgado por eso, porque Él ya recibió el castigo? ¿Crees tú eso? ¿Crees en este Jesús? Mis hermanos, esta fe en Jesús hace la diferencia. La respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo. Su afirmación era contundente: tú eres el cumplimiento de las profecías, aquel que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Tú eres quien ha venido al mundo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios, se lo confiesa luego más adelante Matías. Tú eres Dios. Ser Dios implica no tener ningún tipo de limitación. Él hace lo que quiere, Él es lo que es. Él es soberano sobre todas las cosas. Él mueve las aguas, Él mueve cada cosa según su propio plan soberano para tu vida. Él te coloca cada circunstancia, cada situación. Él la ha determinado particularmente para llamar tu atención hacia Él. Él ha determinado las cosas que tú tienes que enfrentar, pero no solamente las que enfrentas. Él ha determinado cada momento de tu vida para mostrarse a ti, para presentarse, para mostrar, para iluminar tu mente sobre Él. ¿Crees tú en ese Jesús? ¿Es ese Jesús? ¿Es ese Jesús en el que crees? Porque cualquier otra forma de creer en Jesús es creer en un personaje que además hace parte de la religión, pero que puede que no tenga nada que ver contigo y tu vida. El Jesús del cristiano es un Jesús que va más allá de un hombre, es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es Dios con nosotros, Él es Emanuel, Él es el que está pendiente de nuestras almas, Él es el sustituto de Adán, Él es quien nos representa, Él es el Padre de nuestra familia, Él es aquel que está al cuidado de los suyos. Él nos ha representado, hermanos. Él nos ha representado. Ahora, déjame hacerte este llamado. Si tú no has venido a Cristo aún, al Señor aún, déjame decirte esto. Aunque a veces escuchamos bastantes acusaciones contra el cristianismo por creer de una manera fantasiosa en teorías que no tienen ningún tipo de sustento, déjame decirte que el cristianismo no es un asunto irracional. Ser cristiano no es apartarnos de la ciencia, ser cristianos no es apartarnos de la lógica. Ser cristianos implica estar parados sobre bases y fuentes lo suficientemente fuertes como para creer que nuestra fe no es solamente lógica, sino además de eso racional. No estamos creyendo en la nada, no estamos dando golpes al aire, no estamos creyendo en fantasías. No, cada una de las cosas que creemos no solamente tiene una base histórica sustentable, sino que además de eso tiene una fuente confiable que es la Escritura. Si tú no crees en esto, no estás dejando de creer en el pastor o en tu papá o en el líder de la iglesia o el que sea. Si tú no crees en esto, estás dejando de creer al que inspiró la Escritura, y la Biblia dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Tú no crees en algo es porque es mentira, ¿no? De otra manera lo crees, ¿no? Así que cuando tú no crees en algo, estás haciendo al Señor mentiroso. Déjame decirte esto: Jesucristo no es solamente un personaje histórico. Aquí tienes dos caminos. El camino de creer en Jesús solamente como un personaje del que cuenta la historia, del que habló Flavio Josefo o Celso, o del que habló Eusebio u otros en el siglo I, o creer en el personaje del que habló Pablo, del que habló Pedro, del que habló Santiago, del que habló la Escritura misma.
Entonces tú tienes que escoger a quién prefieres creer o a qué autor crees. Al autor de la escritura, a aquellos que escribieron siendo testigos del evento o a aquellos que escribieron tiempo después negando el evento. Tú tienes que escoger entre creer en este Jesús que nos presenta la Biblia, en este Jesús que nos describen los apóstoles, o creer en algún tipo de Jesús solamente como una fuente histórica en tu vida. Y eso hace la diferencia en ti. Si tú crees en Jesús solamente como una fuente histórica, entonces no tienes la vida. Y esta es la afirmación suya, que el que no cree ya ha sido condenado. Vendrá un momento donde tendrás que cavar más al fondo. Tienes que ir más al fondo, tienes que cavar más. Ahora tienes que preguntarte cosas de las cuales la Biblia es la autora principal y su defensora, asuntos particulares acerca de la vida después de la muerte. No es solamente sobre Jesús, ahora es, ¿tendré que presentarme algún día delante de Jesús? Ahora no es solamente sobre Jesús, es acerca de tu espíritu. ¿Tienes algo más que cerebro? ¿Tienes algo más que carne? ¿Hay un asunto en ti? ¿Tienes espíritu o no tienes espíritu? Porque ¿quién ha sido defensor de esto? Es la escritura. Tienes que ir un poco más allá. ¿Hay algún tipo de diferencia entre tú y algún animal, cualquiera que sea? ¿Hay algo que te distingue en particular? ¿Qué es eso que te distingue? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se han emparejado todas las cosas? El asunto va más allá que solamente una escueta afirmación sobre Jesús como un personaje histórico. Quiera el Señor darte el don de la fe para creer en este Jesús que presenta la Escritura. No vaya a ser que al final del tiempo tengas que presentarte delante de este Jesús que profesa la Escritura y ser hallado culpable por no haber puesto tus ojos y creer en Él. Este es el asunto de la justicia de Dios, que Él ha decidido justificar a los hombres de dos maneras: o por guardar toda la ley y ser tan santos como Él, o por colocar su fe en su Hijo Jesucristo, en quien Él castigó todo el pecado de aquellos que no pueden guardar la ley. La primera de ellas, déjame decirte, es imposible. El Señor ya la mostró históricamente. Nadie puede guardar toda la ley y nadie puede ser tan perfecto y santo como Él es según su demanda. Así que si la forma en la que tú esperas presentarte delante del Señor es porque no eres tan malo como los demás, te vas a llevar una gran sorpresa, porque el Señor ha dicho que todos son malos. Pero si tú colocas tus ojos en el Señor, Él ha afirmado y ha asegurado que Él cargará todo tu pecado sobre Jesús, y cargando todo tu pecado sobre Jesús, te perdonará y te perdonará para siempre y te considerará tan santo como Jesús. Quiera el Señor darte el don de la fe para que coloques tus ojos en ese Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, déjanos darte gracias por Jesús, porque tenemos la historia completa, Señor. Porque no tenemos la historia a medias. Porque no vemos solamente lo que vio Abraham o Moisés. Aunque le vieron cara a cara, ellos no supieron todo lo que nosotros sabemos. Ellos no le conocieron como nosotros le conocemos. En su momento, Dios, su entendimiento limitado solo veía parte. Nosotros lo vemos completo. Y Señor, queremos darte gracias por eso. Porque ver a Jesús de esa manera, Señor, nos hace recordar que un humano, uno murió por nosotros, que un postrer Adán, aquel que cumplió lo que Adán no pudo, vino al mundo y murió en nuestro favor. Y nos recuerda que algún día le veremos cara a cara para agradecerle lo que ha hecho. Así que así a ti sea la gloria, Señor, por Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.